clasificación de receptores catalíticos. En la semana hemos visto 5 receptores: guanilata ciclasa, serina treonina quinasa, receptores tirosina quinasa, pero con actividad intrínseca, o sea, que el receptor tiene la propia actividad catalítica. También hemos visto receptores asociados a tirosina quinasa, o que es un receptor que no tiene actividad catalítica intrínseca y se asocia a otra proteína que sí lo tiene. Y receptores tirosina fosfatasa. Bien, ahora, vale la pena recordar que sí hay estos receptores y todos los hemos visto, pero nos vamos a enfocar más en algunos tipos para que ustedes dirijan su repaso durante esta semana. Bien, ahora, guanilato ciclasa, por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque hemos visto el efecto que tienen los péptidos natriuréticos. ¿Ya? Entonces, si van a hacer una revisión, que es bueno que hagan una revisión externa, revisando bibliografía y expandiendo un poquito más esto para ustedes, revisen la situación de los péptidos natriuréticos. ¿Ya? Igual en clase lo comentamos. Ahora, serina treonina quinasa, el que más nos importa es la señalización del factor de crecimiento transformante beta. ¿Ya? Factor de crecimiento transformante beta. En lo que es tirosina quinasa, aquí sí, este es uno de los más importantes. Entonces le pongo acá un super plus. Si van a hacer una revisión de ello en la diapo, pero les recomiendo que lo expandan con información que puedan encontrar en la red, tipo artículo, tipo los libritos. A veces los libritos también se quedan chicos, pero para eso está la información que tenemos en internet, ¿no? Basado en todo lo que comentamos en clase. ¿Qué nos importa en tirosina quinasa? Mucho, que se lo aprendan de memoria, con detalle, muchas cosas, la señalización de la insulina. Ya, ese es prácticamente el más importante que nos gustaría que aprendan, porque va a venir en el examen, va a venir en el examen oral, entonces apréndanse bien cómo es el proceso de señalización de la insulina. Ahora, hay otros que también tienen aquí contribución, que son, por ejemplo, algunos tipos de factores de crecimiento. Entonces, también, por ejemplo, el factor de crecimiento epidérmico nos interesa que también lo sepan, pero sepan que varios factores de crecimiento tienen una señalización similar al factor de crecimiento epidérmico, ¿ya? Pero súper importante, ya saben, insulina en este grupo. Ahora, asociados a tirosina quinasas, ¿cómo es la señalización de las interleuquinas? Por ejemplo, interleuquina 6, ¿no? Ya, y igual ahora vamos a ver como un resumen. Y tirosina fosfatasa, uno de los más importantes es el receptor CD45. Ya, lo estoy explicando así para que ustedes dirijan su revisión, porque sé que la información es, o sea, es bastante, y cuando empiezan a revisar van a encontrar múltiples cosas, ¿no? Para que no se pierdan por las ramas, dirijan su revisión a estos ligandos, principalmente en este capítulo de temas. Y al menos recordarles que de todos ellos, pues la revisión más grande deberían ser eh, al primero, ¿no? Al segundo, vamos a ponerle por niveles, ¿no? Por aquí como que un aspa, o sea, sí. Ah, no, perdón, guaneletos y clases y dos aspas. Ya máximo tres. Aquí un aspa, sobre todo enfocado a esto. Este de acá tres aspas, es lo máximo, o sea, este sí, revísenlo súper bien. El de aquí dos aspas, al igual que Guaniratos y Clasa. Y el de acá, media aspa. O prácticamente, solo recordar algo que les habíamos comentado en clase. Los C45, que tienen actividad tirosina fosfatasa, normalmente los vemos en el sistema inmune. Al momento de generar este fenómeno de tirosina fosfatasa,
desfosforilan, ¿no? Se quitan fósforo a proteínas que van a permitir la activación o desactivación de algunas enzimas, pero para el tema del sistema inmunitario. Entonces, para un tema del sistema inmune. Esta activación en el sistema inmune permite que nosotros tengamos una respuesta inmune. El primer tipo, los receptores guanilato ciclasa. Vamos a poner esto a un ladito. Receptores guanilato ciclasa. El ligando más importante, el péptido natriurético. ¿Recuerdan ustedes que hay péptido natriurético tipo A, tipo B o el brain y tipo C? También hay que recordar, está en la diapo y lo pueden revisar en otros textos también, el origen no principal de estos tipos de péptidos. Acá, principalmente del atrio, o sea, de las aurículas, este, principalmente del ventrículo, y este se ha visto involucrado en el sistema nervioso central. Entonces, una vez que interactúa, en este caso, el péptido natriurético tipo A con su receptor, ya saben que receptores guanilato ciclasa se va a activar las unidades catalíticas que suelen estar en la parte citoplasmática. Esas unidades catalíticas transforman en este caso el GMP, GMP cíclico. Entonces recordamos, ¿no? En toda la señalización que el GMP cíclico puede activar a algunas enzimas, proteinquinasas, ya han visto diferentes tipos, pero en este caso será la tipo G. La tipo G va a interactuar por dos frentes, ¿no? Primero, va a bloquear canales de calcio que están aquí en la membrana, entonces aquí canales de calcio, los va a bloquear, entonces el calcio ya no va a entrar, calcio ya no va a entrar. Y si no entra, va a disminuir. Y si disminuye el calcio al entrar a la célula, el fenómeno de contracción no se va a dar y los vasos sanguíneos van a dilatarse. Eso va a permitir que la presión arterial disminuya. La presión arterial, eso nos ayuda. La frecuencia cardíaca también. Si recuerdan la fórmula completa que habíamos visto de la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Dónde afecta esta señalización de los péptidos natriuréticos? Principalmente acá, ¿no? Los péptidos natriuréticos producen una vasodilatación, por lo tanto disminuyen, vasodilatar es disminuir la resistencia vascular periférica y eso va a reducir la presión arterial. Aparte que también los péptidos natriuréticos, bueno, recuerden un detalle interno, ¿no? Eso también fosforila fosfolambán, que es una proteína que, fosfolambán, vamos a ponerle acá fosfolambán, que es una proteína que se fosforila cuando viene la PKG y cuando la fosforila la inactiva. ¿Qué hacía el fosfolambán? El fosfolambán no permitía que el calcio se guarde en la célula. Entonces, si la inactivas, vas a guardar todo este calcio en una estructura que le gusta tener calcio guardado, ¿no? Que es el retículo sarcoplasmático. Entonces, acá retículo sarcoplasmático o retículo endoplasmático liso. Solo que como estamos hablando de músculos, se denomina retículo sarcoplasmático. Entonces, ¿qué va a pasar con el calcio? Se va a esconder acá. Y como ya no va a estar disponible en el citoplasma, pues ya la contracción va a ceder, más bien el fenómeno de relajación va a predominar y ya. Recuerden que también aquí el óxido nítrico puede activar estas vías, ¿no? El famoso no también puede activar estas vías para permitir la formación de PKG, ¿no? A través de la formación de GMP cíclico, ¿no? Tal vez para que no se confundan. Estimula a una guanilato ciclasa soluble para que GMP cíclico se forme, ¿no? La óxido nítrico y eso pues genera todo el fenómeno comentado. Ahora, no solo tiene esta acción, ¿ah? Yo lo que les estoy diciendo es clave porque en cardio esto es bonito explicarlo, ¿no? Cuando tienes pacientes y enfoque terapéutico. Pero natriurético, así como dice su nombre, es natriurético.
¿no? Hace que orines sal. Entonces, prácticamente también esta señalización en otras vías ayuda a que tú puedas eliminar sal y agua, o sea, orina salada. Entonces, ¿qué pasa si eliminas orina salada? Vas a disminuir el volumen acá, ¿no? El gasto cardíaco va a disminuir. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco estaba hecho de algo, ¿no? El volumen minuto, o sea, cuánto volumen eyectas, ¿no? O el volumen de salida por la frecuencia cardíaca, ¿no? Ah, es más, también la frecuencia cardíaca la bajas, ¿no? Con los péptidos natriuréticos, como hemos visto, ¿no? Porque baja también la frecuencia. Y eso también afecta al gasto cardíaco. Y el volumen depende de tres parámetros, ¿no? La precarga, la poscarga y la contractibilidad. ¿Qué quiere decir? La precarga es toda la sangre que le llega al corazón. Y si tú la estás orinando, la precarga va a disminuir. Va a haber menos volumen que llega al corazón. La poscarga es la presión que tiene que vencer el corazón cuando se abren las válvulas para latir. Cuando la válvula se abre y va a salir toda la sangre, tiene que vencer una presión de regreso, porque ahí hay una presión que no le permite a la sangre salir a menos de que no haya fuerza por parte de la contracción. Entonces, eso no se afecta mucho, ¿ya? Y la contractibilidad sí se afecta un poco, disminuye un poco, porque se está produciendo un fenómeno de relajación muscular. La contractibilidad es qué tan fuerte se contrae el corazón. Obviamente, si se contrae más fuerte, va a haber más volumen de salida, ¿no? Ese volumen afecta el gasto cardíaco. Entonces, el péptido natriurético hace varias cositas. Muy interesante para el proceso cardíaco. Bien, ahora tenemos el receptor de o con actividad serina treonina quinasa. Bien, representativo. Receptor para el ligando del factor de crecimiento transformante beta. Habíamos comentado que este es como el malo, ¿no? Pero no es tan malo. Nos ayuda a cicatrizar, a generar espacios de fibrosis, ¿no? Cuando es requerido. Pero en el corazón al menos es el malo de la película, después del infarto. ¿Ya? Entonces, cuando uno estudia este tipo de receptores, te das con la sorpresa de que existe dentro del receptor dos estructuras, ¿no? La proteína tipo uno y tipo 2. La proteína tipo 2 de receptor es la que recibe ligandos. Tiene un espacio, un pocket, así se denomina en proteínas, un pocket, un bolsillo, donde tiene aminoácidos que tienen la forma para poder recibir un ligando. En este caso, factor de crecimiento transformante beta. Y la estructura de tipo 2 es la que tiene, es el siguiente paso del proceso de activación. Es la que se contacta con las proteínas SMATs. Entonces vamos por pasos. El 2 recibe el ligando y el uno continúa la señalización. Pero ambos receptores tienen actividad catalítica intrínseca, no, no es que no lo tengan, ambos tienen actividad catalítica intrínseca. ¿Qué pasa cuando el factor de crecimiento transformante beta se une a su receptor? Al menos a la unidad tipo 2. Entonces se activa la actividad serina treonina quinasa. Está súper activa. Que como dice su nombre, como es serina treonina quinasa, va a fosforilar en unidades de serina y treonina. Eso va a permitir activar a este receptor tipo 1 o unidad tipo 1. Una vez que esa unidad tipo 1 está activada, fosforilada, totalmente pilas, va a llamar y a reclutar unas proteínas denominadas las SMATs. SMATs. Hay diferentes tipos de SMATs. Algunas bibliografías comentan que los SMATs que son reclutados pueden ser SMATs 1, 2, 3, o sea, diferentes tipos y combinaciones de los mismos, pero vamos a quedar que los principales son los SMATs 2, 3, ¿ya? O sea, subtipo 2, subtipo 3. Estos SMATs van a activar a un factor de transcripción que es otro SMAT, el SMAT 4.
Entonces, el SMAD4, ¿no?, consigue incluso dimerizarse, ¿no? Así como otras proteínas, continúa su, como es un factor de transcripción, pasa con facilidad del complejo de poder nuclear por el sistema que ustedes ya han visto, ¿no? De importación y demás, y llega hasta unidades de expresión genética, ¿no? Entonces, por acá hay diferentes genes, zonas promotoras, y con él se va a permitir que la polimerasa, pues, active la producción genética, ¿no? Al final ese es el objetivo. Esta producción genética va a permitir que algunas proteínas interesantes como el colágeno, fibroblastos y demás proliferen. ¿Eso en qué va a resultar al final? Fibrosis. O sea, formar como cicatrices. Y si eso lo haces en un corazón, tú que dice el examen de bioquímica y no aprobaste y te dio un síndrome de Takotsubo. Ese síndrome de Takotsubo literalmente es como un infarto, un mini infarto, que generó una llaguita. Una zona de tu corazoncito se murió, producto de la sorpresa y de muchos sentimientos así fuertes que puede haber. Esa zona no se puede quedar así como un tejido muerto. Se llena con fibroblastos, vamos a ponerle color. Se llena con fibroblastos, y eso es promovido por el factor de crecimiento transformante beta. El problema de tener así tantas cicatrices, de tantos impactos que puedes haber tenido, ya sea emocionales, etcétera, etcétera, es que tienes varias cicatrices, que las puedes ver en un electrocardiograma incluso. ¿Cuál es el real problema? Pues al momento de generar el impulso cardíaco, que es una electricidad que va a permitir que el corazón se contraiga bien, al tener cicatrices fibróticas, por ahí no pasa la electricidad. Entonces quiere decir que el corazón ya no va a latir bien, la contractibilidad está afectada. Y si no se contrae bien el corazón, pues no sale un buen flujo de sangre y eso no va a permitir que todos los tejidos se irriguen. Entonces, ese es el problema que le ven a este fenómeno al cardio, para que vean cuál es el fin de verlo así, ¿no? Molecularmente. Cardio, muy importante, recuerden que es la primera razón de muerte a nivel mundial. Problemas cardiovasculares. Ahora, este es un grupo más grande e importante, los receptores con actividad catalítica. Bien, eso es todavía con actividad catalítica intrínseca, ¿ya? Vamos a poner como representante al factor de crecimiento epidérmico, pero recuerden que nos interesa mucho que aprendan también cómo es el de insulina. Revísenlo. Recuerden que el de insulina ya viene dimerizado, recibe un ligando, tiene una cantidad de puentes disulfuro, tiene unidades alfa, unidades beta, eh, ¿qué es? Es un homodímero. Entonces, esas cositas, o un tetrameron. Entonces, revisen esos detalles. Bien, ok. Entonces, vemos acá el factor de crecimiento epidérmico, se une a su receptor, un receptor catalítico, ¿no? Con actividad intrínseca, tirosinquinasa en este caso, y al momento de activar la subunidad catalítica, pues que está por acá, se activa, ¿no? Se activa y genera, bueno, ustedes ya saben el proceso, ¿no? Ligando, receptor, receptor se unen y se dimerizan. Al momento de dimerizarse se genera el fenómeno de transautofosforilación. La transautofosforilación permite que los residuos de tirosina se fosforilen. Una vez que se fosforilan, pues ya está activado, ¿no? Y sigue un proceso. Ahora, es importante aquí aclararles que al menos hay tres señalizaciones que tiene este tipo de receptores que son importantes para la biología y los procesos fisiológicos. Uno es, voy a ponerlo acá, aprovechar para ordenar la información porque dije muchas cosas en clase y no estoy seguro si me siguieron. La primera señalización importante de este tipo de receptores es la señalización RAS MAP quinasas.
¿ya? Esa es una de las señalizaciones importantes de ese tipo de receptores. Otra señalización, la PI3K, fosfoinositol 3 quinasa, ¿ya? Y la otra señalización importante es fosfolipasa C gamma, ¿ya? Este tipo de señalizaciones genera fenómenos proliferativos, o sea que las células se dividen, se dividen, se dividen. Este tipo de señalizaciones se ha visto muy involucrada en procesos metabólicos, sobre todo masa muscular, absorción de o metabolismo de glucosa, de lípidos también. Y la fosfolipasa C gamma, vamos a decirle así, ¿no? Es prácticamente lo mismo que activar a un jeque. Si recuerdan al jeque, la fosfolipasa C gamma es lo mismo. Entonces, eh, me dirán, entonces, profe, quiere decir que la fosfolipasa C gamma activada genera al final un IP3 con un DAG y esto va a activar el calcio y esta es la proteína quinasa, todo lo demás, sí, sí, es prácticamente lo mismo. Entonces, si pueden ver ustedes a una fosfolipasa C gamma como una proteína G que activa su fosfolipasa C beta, es lo mismo, ¿no? Solo que eso está mediado a un receptor con actividad catalítica. Bien, entonces ya aclarado eso, estas tres vías vamos a comentar cómo es la del factor de crecimiento epidérmico. En el factor de crecimiento epidérmico, ¿no? Ahí ya está activo, ya hemos comentado cómo se activó. Y al momento de generar su señalización RAS-MAP quinasas, porque esta es una RAS-MAP quinasas, recuerden que se une a una proteína GRB2, ya GRB2, que es una adaptadora, ¿no? Adaptadora porque acá hay una señal que tiene una entrada que no se puede conectar con SOS, entonces acá tiene otra unión, otra entrada que sí se puede conectar con SOS. El GRB2 es un adaptador, porque SOS necesita conectarse a la corriente. Necesita conectarse ahí, los dos. Bien, ahora recuerden que SOS, como mi primo Jeff, ¿ya? O sea, es un One-in Exchange Factor, ¿no? Es un factor intercambiador de guaninas. Entonces, quiere decir que SOS va a intercambiar guaninas en alguna proteína. ¿En qué proteína? En RAS, ¿no? Entonces, ahí todo para que RAS esté despierto, que esté todo dormido, está todo chido. Ahora, RAS resulta que es de la familia de las proteínas G, literalmente es parte de esa familia, pero es una proteína G mono, o sea, monomérica, ¿ya? Como tal, está unida a la membrana, a la hemimembrana inferior, a través de este lípido que se denomina un prenilo. Recuerdan que los prenilos son lípidos eh, derivados, ¿no? Del IPP y de MAPP, ¿no? Todas esas cosas que vieron en metabolismo. Ahora, estos prenilos eh, se forman a partir de la síntesis de novo de lípidos. Y si por alguna razón, sobre todo la síntesis de colesterol, obviamente, y si por alguna razón tú interrumpes la síntesis de colesterol, tú vas a afectar la síntesis de prenilos. Por ejemplo, los que toman medicamentos para el colesterol, como atorvastatina, tienen un efecto antiinflamatorio como parte del proceso. Y eso es algo que ha intrigado mucho, ¿no? Y también fue parte de mi tesis, ¿no? Como una observación, o sea, algo que explicar dentro de todas las cosas que hicimos. Y resulta que, pues, inhibir la síntesis de prenilos o sea, si tú inhibes esto, tú haces que RAS sea inestable y no esté ahí, ¿no? Donde debería estar para que la señalización funcione. Y si RAS no está pegado ahí en su lugar, en la membrana, la señalización se bloquea. Y si bloqueas la señalización, podrías afectar vías de la inflamación. Entonces, se podría tener efectos antiinflamatorios, inespecíficos, pero sí evidentes. Eso podría ser beneficioso para algunos pacientes. Bien, bueno, ahí ampliando el comentario. Entonces, activamos a RAS. RAS se activa porque le intercambias su GDP que tenía por GTP. Ahora que tiene GTP,
va a continuar, ¿no? La señalización. En vez de ponerle full nombres como RAF, o sea, RAF, quinasa, quinasa, o MAP, quinasa, quinasa, quinasa y todo lo demás, mejor digámosle de RAS a RAF, de RAF a MEC y de MEC a ERC. Ya ERC puede permitir la activación de factores de transcripción que permiten la expresión genética, ¿no? Ya saben que esos factores de transcripción tienen que pasar por procesos de importación a través de la membrana nuclear y todo lo demás. Ya esto encuentra secciones promotoras para que la polimerasa pueda empezar a copiar genes. Las proteínas que pueden aparecer producto de un factor de crecimiento epidérmico, la verdad que son varias, es una lista grande, pero todas esas proteínas, enzimas y demás ayudan a reparar tejidos, sobre todo piel. Permite que la piel crezca y también la piel eh, se divida, las células de la piel para regenerar heridas y de preferencia no cicatrices, ¿no? Cuando trabaja de la mano con el factor de crecimiento transformante beta, pues también aparecen como cicatrices, ¿no? Pero bueno, esa es una señalización, rasmapquinasas. Ahora, la fosfodienoacetil 3 quinasa, no me acuerdo si lo hemos revisado en diabetes o en el receptor de insulina, pero podemos aprovechar un pequeño momento para revisarlo. Lo podemos hacer haciendo una simulación de la señalización de la insulina, ¿ya? Entonces, vamos a tomar el mismo receptor, solo que nos vamos a enfocar ahí, eso ya lo hicimos, nos queda esto de acá. Cuando la insulina interactúa con su receptor, viene una proteína que se denominan los IRS, ¿ya? Los sustratos receptor de insulina. Hay diferentes tipos, pero se considera que la 1,3 es la que más interactúa con el receptor. Una vez que esta proteína está ahí conectada, ¿no? Al proceso porque está fosforilado, tiene como varias entradas, ¿no? Es una proteína acopladora de señales, ¿no? Como una extensión. Una de sus extensiones puede ser esta vía, razoquinasas, y otra puede ser esta ruta, ¿no? PI3K. Ahora, IRS, al momento de activar a la vía de PI3K, prácticamente recluta una enzima que es la PI3K, ¿ya? Una fosfodienoacetil 3 quinasa. Esa fosfodienoacetil 3 quinasa, a nivel de la membrana, la hemimembrana inferior, o sea, esta de acá, va a transformar el PIP2, o sea, o sea, fosfodienoacetil fosfato, pero que tiene fosfato en dos posiciones, y lo va a transformar a PIP3, ¿ya? Entonces, por eso es una quinasa, ¿no? O sea, fosforila, pero este fosfolípido de membrana. Al fosforilar este fosfolípido de membrana, va a permitir la activación de otras proteínas, ¿no? Como AKT. AKT que tiene su interacción con la famosa PKB, ¿ya? Y esto tiene efectos metabólicos. Esto va a permitir que el GLUT4 se trasloque, ¿ya? Entonces, esto permite que el GLUT4 salga. Una actividad y otra actividad también promueve la lipogénesis y también el desarrollo muscular. Entonces, esa es la vía de señalización metabólica, ¿no? Por P3K. Ahora, bien, para hablar sobre la situación de la fosfolipasa C gamma, vamos a reestructurar la señalización con la insulina, recapitulando algunas cosas importantes del receptor, sobre todo. Bien, primero, la insulina se une a un receptor ya dimerizado. Entonces, primer punto, la insulina, al momento de unirse, este va a ser la insulina, se une a un receptor ya dimerizado. Bien, este receptor tiene puntos muy importantes. Tiene enlaces disulfuro. Se conocen, según la teoría, que puede variar un poco, pero consideramos al menos 4 enlaces disulfuro que están fuera
o extracelular, ¿no? Entonces consideramos unos por acá, ¿sí? Y también otros dos que permiten la unión entre la subunidad, ¿de acuerdo? Alfas, betas. Las subunidades alfas y betas son muy importantes, ¿no? Porque la subunidad beta contiene la actividad catalítica, ¿no? Que está por acá, ¿no? La zona catalítica, con actividad tirosina. Ahora, la subunidad alfa y beta um, son proteínas distintas. La subunidad, digamos, acá, ah, por acá, tienen que pegarse. Y esa unión que se da es también gracias a enlaces disulfuro. Entonces, acá hay enlaces disulfuro que permiten su unión. Así podríamos decir que hay cuatro, ¿no? No es la mejor imagen del receptor de insulina, pero me interesa que recuerden que hay subunidad alfa, subunidad beta catalítica. La subunidad alfa es la que recibe al ligando, ¿ya? La subunidad es alfa, y hay al menos cuatro enlaces disulfuro. Cuando se activa las señalizaciones que ya hemos comentado. Se puede activar la señalización RAS-MAP quinasa, RAS-MAP quinasa, PI3K, que es muy importante para este receptor, y fosfolipasa C gamma. Vamos a borrar esto para darle espacio. Si bien el receptor de insulina podría directamente activar la señalización, como vemos por este lado, ¿no? La señalización RAS-MAP quinasa en este caso, se ha visto que este receptor está asociado a una proteína muy interesante. Esa proteína que le denominamos sustrato receptor de insulina. Hay diferentes tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Hay diferentes subtipos. Vamos a ponerle de 1 al 4. Esa proteína es muy especial porque nosotros la conocemos como una proteína acopladora. Las proteínas acopladoras permiten una extensión de la señalización. Si por este lado este adaptador permitía que esta señalización se dé correctamente, el acoplador permite que más señalizaciones puedan funcionar, por decirlo, al mismo tiempo. Entonces, en este acoplador se podría unir fácilmente un GRB2 y ya saben lo demás, ¿no? Entonces continúa una ruta RAS-MAP quinasas. También en este acoplador se podría unir una enzima como la PI3K y continúa la señalización PI3K. Y por supuesto que también aquí podemos añadir a la proteína una enzima, la fosfolipasa C gamma, ¿no? Todo a partir de esta proteína acopladora. Ahora, esta fosfolipasa C gamma se parece mucho a la señalización de las proteínas GQ, de receptores acoplados a proteína G. Por lo tanto, siendo directos, esta fosfolipasa va a buscar un fosfolípido de membrana. Por lo regular, buscan fosfolípidos de membrana que son fosfoinositoles. O sea, les gustan los inositoles, los fosfolípidos con inositol. Entonces, estos fosfoinositoles que están en la membrana van a ser hidrolizados, porque esa enzima es una hidrolasa, y van a liberar dos componentes que ya conocemos, pues trifosfatinoxitol, ¿ya? O mejor vamos a colocarle P3, que es mejor conocido, ¿sí? P3, y
también va a liberar diacilglicerol como parte de la hidrólisis. Ya diacilglicerol va a activar a una proteína quinasa, por ejemplo, la tipo C. IP3 puede activar canales de calcio y por lo tanto va a permitir que el calcio intracelular aumente. Ahora, este calcio intracelular puede activar algunas enzimas como las proteínas, ¿no? Como las calmotulinas. Antes de que las calmodulinas. Y hay quinasas dependientes de calmodulinas, así que esa calmodulina puede activar a una proteína quinasa que depende de calmodulina. Y ya saben que la activación de una proteína quinasa consecuentemente va a generar fosforilaciones en proteínas clave que podrían terminar como factores de transcripción o activación de algún sistema de interés. Y ya que estamos con el receptor de insulina, resulta muy relevante puntualizar algo. La señalización RAS-MAP quinasas es una señalización que permite la proliferación celular. Por lo tanto, está relacionada con el ciclo celular. La señalización PI3K, si bien también tiene cierto impacto sobre el tema de la proliferación, está más relacionada con el metabolismo. Por lo tanto, en términos de biología molecular, podríamos decir que está relacionado con el crecimiento. Crecimiento celular. En términos de metabolismo, ¿no? ¿Por qué? La glucosa, o sea, el metabolismo de la glucosa se va a potenciar con la vía PI3K, como ya hemos comentado. También el metabolismo de lípidos y también el metabolismo de proteínas. Bien, al menos con esa parte es todo. La IL-6, que es los receptores catalíticos sin actividad intrínseca. Bien, pues aquí solo recordarles, ¿no? Este es el que recibe el ligando. Cuando lo recibe, tiene atracción por otra proteína que sí tiene actividad catalítica. En este caso es la GP130 o licoproteína 130. Cuando estas ligandos, que son citoquinas o interleucinas, forman estos dímeros, ¿no? Ese es el que decía el papanatas que no hace nada, solo recibe el ligando, y ese es el que sí hace la chamba, la GP130. Se activan, se fosforilan y se llaman unas proteínas que son los JAKs, unas quinasas que van a llamar a los STATs, que son factores de transcripción, y una vez que se dimerizan, van a ir al núcleo y van a permitir la expresión genética. Bien, ya para finalizar la parte de receptores, tenemos el receptor CD45, que es representativo de los que tienen actividad tirosinfosfatasa, donde podemos ver la real actividad de estos receptores en el sistema inmune, principalmente en linfocitos. Así que acá tenemos una señalización donde se puede ver la activación de un linfocito. Normalmente esos linfocitos no están activos si es que no hay un antígeno o un microorganismo presente en el organismo. Y este complemento de aquí, que se llama CD22 o clúster de diferenciación 22, mantiene inactivo a esta zona, o sea, lo bloquea para que no se active un linfocito, porque no hay nada atacando, entonces no tiene sentido que esté activo. Pero si hubiera un agresor, un organismo, un virus o una bacteria tal vez, pero principalmente agentes virales, ellos tienen en su membrana algo que le llamamos antígenos. Esos antígenos van a ser reconocidos por el sistema inmune a través de unas proteínas como los complejos mayores de fungibilidad, receptores de linfocitos T, etcétera, ¿no? Entonces, diferentes proteínas pueden reconocer antígenos. Pero esos antígenos, por más que reconocen, o sea, por más que son reconocidos, los antígenos, no se pueden activar solos. Necesitan la ayuda de otras proteínas que están en la membrana. Por ejemplo, CD45. Entonces, cuando el antígeno interactúa con esta zona de reconocimiento de antígenos,
eso que está por aquí, el CD45 empieza a interactuar también. Pero para eso tenemos que conocer la función de otras dos proteínas, la proteína link y la proteína fin. Estas dos proteínas suelen estar fosforiladas en la membrana, pero esta fosforilación que tienen aquí no les ayuda, más bien les inactiva, les mantiene durmiendo. Cuando el antígeno interactúa con el receptor del linfocito T, eso activa a nuestro CD45. CD45 es una tirosina fosfatasa, por lo tanto su función va a ser quitar estos fosfatos que están por aquí. Si nosotros quitamos a los fosfatos que están por aquí, nosotros vamos a hacer que la célula inmunitaria se despierte. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tirosina fosfatasa quita, ¿no? Quita los fósforos acá, esos fósforos que dormían a estas proteínas. Estas proteínas ya están activas y por lo tanto lo que van a hacer es uno, bloquear a este de aquí, y si bloqueo a este ya no van a bloquear al receptor. Y la otra acción también que se ha visto en la señalización es que fin promueva la activación de ese receptor. Entonces, este receptor del linfocito se ha activado gracias a que la tirosina fosfatasa quitó esos fósforos que dormían a estas proteínas. Ya como está esa señalización activa, esto va a permitir que diferentes proteínas y factores de transcripción vayan hasta el núcleo, se expresen proteínas que permiten la activación del linfocito y así la destrucción del microorganismo que está invadiendo. Eso es todo.